Clase organizada, esta masterclass organizada por la Escuela de Comunicación Social. Hoy contamos con una audiencia muy variada. Poco a poco se van a ir integrando estudiantes regulares de nuestra escuela, profesores de la universidad, y también contaremos con la presencia de estudiantes de bachillerato que están interesados en formar parte de nuestra escuela, de nuestra carrera de Comunicación Social. Es importante saber, antes de iniciar nuestra conversación del día de hoy, que la ronda de preguntas la vamos a dejar para el final de la presentación y debemos hacerla por la sección dispuesta para ello. En este caso, abajo ustedes van a conseguir un botoncito que dice sección de preguntas y respuestas, y para los comentarios podemos hacerlos a través del chat. ¿Okay? Muy bien, me presento, yo soy el profesor Antonio Ramón Hernández, soy miembro de la Escuela de Comunicación Social de aquí de la Universidad Católica Andrés Bello. Dicto la cátedra de Comunicación Gráfica, soy periodista, diseñador editorial y actualmente me encuentro trabajando como infógrafo en El Pitazo, que es un medio de comunicación digital en el que intentamos, como dice nuestro eslogan, sonar donde otros callan. ¿Sí? Y en esa búsqueda de hablar, de llegarle a nuestras audiencias a través de lo gráfico, de lo visual, nos apoyamos en recursos que resultan no solo atractivos para nuestros lectores, sino que además son un poco más didácticos. ¿Ok? Por eso, hoy vengo a hablarles de la infografía como género periodístico y de su fuerza para transmitir información. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir nuestra presentación del día de hoy. Vamos a seguir por acá. Un momento. Y bueno, estamos viendo acá entonces cuál es nuestro tema de hoy. Empecemos. Lo primero que debemos saber es que cuando entendemos al mundo, ¿verdad? O el lenguaje, más que el mundo, cuando entendemos el lenguaje visual, entendemos el mundo. ¿Y cómo es eso? Bueno, en principio, gracias a esta percepción, la infografía toma fuerza dentro de lo que es el mundo de la comunicación y en especial dentro de la comunicación gráfica, y vamos a ver cuáles son las razones que pueden justificar esto. Vemos ahorita en nuestra pantalla una representación de lo que en teoría es la entrega de un pedido, ¿cierto? Tenemos 4 cuadros, y esos 4 cuadros nos presentan una secuencia de un hecho. Alguien con una caja, alguien que recibe esa caja, pero que tiene algunas dudas, ¿sí? Y esas dudas, por supuesto, las resuelve tratando de llamar, bueno, tratando de llamar, no, llamando a la gente de IKEA, y, por supuesto, recibe la orientación necesaria para poder armar el producto que compró. ¿Ok? Una de las cosas importantes que tenemos entonces que tomar en cuenta es que las imágenes visuales en un primer momento pueden ser referenciales o pueden estar completamente divorciadas de la realidad. ¿Cómo lo podemos ver en esta ilustración que estamos mostrando? Bueno, estos personajes que están en nuestra pantalla no me están mostrando a una persona real. Son una, como decía antes, una representación de unos individuos. ¿Ok? Entonces, por eso, una de las fuerzas o uno de los secretos que hace que las imágenes tengan más fuerza es que podemos usar elementos que sean referenciales para transmitir un mensaje. O pueden estar completamente divorciados de la realidad, como por ejemplo la construcción de un fantasma. Nadie sabe cómo es un fantasma, pero terminamos dibujándolo, ¿verdad?
como como lo han concebido los medios de comunicación, como lo vemos en nuestras comiquitas, que son como una manta blanca, ¿ok? Otra de las cosas importantes, ¿verdad? Otra de las razones que hace súper valioso el uso de los recursos gráficos es que el lenguaje visual se aprende de manera intuitiva. Es mucho más fácil leer un mensaje apostando a los recursos gráficos que a través de un texto escrito. Lo que también nos lleva a concluir que los mensajes apoyados en el recurso gráfico son mucho más universales, al punto así de que rompen la barrera de lo que tiene que ver el idioma con la formación o la educación, porque no necesitamos, ¿verdad?, entender las palabras ni entender un idioma, o sea, no tenemos que saber leer, ¿verdad?, para poder leer o interpretar una composición. Al punto también, así como dice aquí abajo de la frase de Somos Universales, que hay una conexión mucho más directa entre lo que es la representación visual de una idea y la realidad de esa idea. Que una conexión un poco más compleja se crea cuando solo tenemos las palabras. A veces solo cuando nos explican algo sin apoyo gráfico, se nos dificulta algunas veces entenderlo. Entonces, por eso también es importante saber que el lenguaje visual es fundamental para potenciar todo lo que nosotros queremos tratar de comunicarle a nuestras audiencias. Y en esa búsqueda de tratar de comunicar las cosas mucho más directas, hacerlas mucho más como reflexivas y al mismo tiempo que nos permitan entender fácilmente lo que estamos comunicando. En el contexto actual en el que vivimos con la crisis o con la pandemia del coronavirus, hay algunas empresas que han tratado de llegar a nuestras audiencias o a sus audiencias a través de mensajes visuales. Vean este de la Coca-Cola. Partiendo de que el lenguaje visual es un potente transmisor de contenido, vean cómo el logo de la Coca-Cola separa sus letras, ¿verdad?, para poder potenciar el mensaje del distanciamiento social. Es decir, tenemos que estar a más o menos 1,5 o 2 metros de una persona en estos momentos. Y eso, ¿cómo lo intentan, cómo intenta Coca-Cola hacerlo ver y hacerlo entender a sus audiencias? Pues separando sus letras de una manera bien particular, ¿no? Y por supuesto completa su campaña haciendo el eslogan de hay que estar separados, ¿verdad? Hoy estar separados es la manera de estar juntos. La experiencia y el contexto también ayudan a entender las relaciones. Vean cómo, por ejemplo, Mercado Libre, intentando también llamar a la reflexión de las audiencias, cambia su logo por un instante y deja las manos, que son las que estrechan que son el símbolo para cerrar tratos, y conectan son los codos, que en su momento fue una manera de establecer como saludos en este momento de pandemia mundial. Simplifican las cosas, porque bueno, al final lo que nosotros queremos desde el punto de vista gráfico es que las personas apenas vean algo, lo entiendan, como lo hizo Audi en su campaña. Mantengamos la distancia y separan entonces sus aros para estar más unidos y refuerzan nuevamente su marca enlazando sus anillos. Vean qué interesante y cómo entonces los recursos con los que cuenta cada marca puede utilizarlos de una manera lo más efectiva posible para que sus mensajes sean, por supuesto, ideales. Esta es una pieza que construyó un diseñador, no fue Starbucks quien la hizo, sino un diseñador, en la que también, por supuesto, llama a el uso del tapaboca. Pero si nos fijamos en los productos que consumimos aquí en Venezuela, por ejemplo, las Zucaritas de Kellogg's, ¿verdad? Tienen, creo que en las Zucaritas es donde está el tigre Tony,
en las azucaritas, el tigre Tony tiene un tapabocas, ¿ok? Entonces también vemos como a nivel local presentes en los productos que consumimos. Lo vemos desde el punto de vista de la marca, pero si nos vamos a lo que corresponde a lo que es meramente informativo, ¿verdad? También es importante entender que hay informaciones que preferimos digerir o preferimos leer a través de piezas que sean mucho más fáciles, mucho más sencillas. Vean este contenido que tenemos acá de por qué los expertos desmienten el sabotaje eléctrico. Esta es una nota que salió el año pasado en el portal en el que yo trabajo, como les decía, el Pitazo. Y si se fijan, la nota es larga. Seguramente, cuando vemos esta pieza, lo pensamos al menos unos 5 segundos antes de decidir si la leemos o no. Porque es larga, porque al ser larga, pues realmente puedo pensar que no me siento animado para leerla. Me puedo aburrir mientras simplemente lo estoy pensando. Entonces nosotros desde el punto de vista gráfico intentamos ayudar a nuestras audiencias apoyándonos en recursos que son gráficos, ¿ok? Para que ese texto, que en principio es largo, y que tal vez puede ser tedioso si nos acercamos a él, puede ser mucho más fácil y digerible de entender y leer si lo presentamos en algunas láminas y la audiencia puede no solo leer, sino ver algunos elementos referenciales que le permitan comprender en un espectro mucho más amplio esa información que yo les estoy dando, ¿sí? O vengan acá, este es otro de los ejemplos. Nosotros no solo utilizamos piezas para Instagram, ¿verdad? En este caso los posts para el feed, para dar información, sino que también podemos utilizar volantes para llegar a audiencias que no necesariamente utilizan las redes sociales. Podemos, como en este caso, ¿verdad? Hacer piezas que luego se comparten en comunidades, pero donde el apoyo visual hace que ese texto, que en la página web es un poco más plano, pueda tener mucha más vistosidad y sea, por supuesto, más apetecible visualmente hablando a la audiencia cuando lo recibe. ¿Ok? Y bueno, le vamos explicando algunas cosas que son importantes. Tan importantes como el caso del coronavirus, como lo tenemos aquí. La idea es que nuestras piezas siempre realcen o complementen lo que la palabra nos está diciendo y lo que tal vez a simple vista no se puede ver. Si ustedes han escuchado, bueno, seguramente todos los días están pendientes de la cantidad de casos que se generan en el país con el virus del COVID-19. Nosotros empezamos a hacer unas piezas interesantes para tratar de hacer mucho más visual esta información que a diario recibimos sobre el coronavirus. En principio nos decían, bueno, hay dos casos y estos dos casos están en Miranda. Luego hay 5 casos y aparecieron tantos y vamos sumando. La idea era que hiciésemos piezas informativas que no solo dijesen la cantidad de casos, sino que le mostraran a la audiencia en qué estados específicamente estaban cada uno de esos casos, para que cada quien estuviese alerta si viviese o si vive en esa entidad. Y por supuesto, para ir conociendo cómo van aumentando los casos, cuáles son los lugares donde puede haber mayor cantidad de foco, y datos adicionales que se iban generando en la medida que se iban presentando las informaciones. Agregamos a cada una de las piezas una cosa importante, la fecha y la hora de la publicación, porque eso les da actualidad, ¿verdad? Y por supuesto inmediatez. Si la información la recibimos, si la información la dan, como vemos en la lámina, esta lámina que estoy marcando acá, la información la dan ese día y dice que la publicamos a las 8:20 y la información la dieron a las 8:10, pues entonces yo sé que esa información es reciente. En los datos, si se fijan,
lo hacemos lo más fidedignos a lo que se publica en lo que las autoridades dicen. Pero ahí se ha presentado al menos en dos oportunidades, una variación en la distribución de los casos. Y por eso entonces nosotros hemos hecho leyendas para decirle a la gente, oye, mira, por ejemplo, el día 23, que es la ficha que está en el medio, Táchira y Portuguesa tenían un caso, cada uno. Pero de repente, el día 24, esos casos ya no estaban. Y Apure tenía 2 casos y de repente cuando las autoridades estaban hablando sobre los casos por estado, dijeron que Apure solo aparecía con un caso. O Distrito Capital, que el día 22 tenía 19 casos y de repente el día 24 aparece con 19. Tú dices, oye, ¿cómo comprobamos esta información? ¿Cómo la publicamos? Bueno, son datos oficiales a los que uno no tiene acceso. Simplemente vamos a hacer una leyenda haciendo la salvedad de que estos datos fueron modificados. Y a medida que se presentan algunas inquietudes, estos datos adicionales van enriqueciendo también nuestras piezas. No solo entonces le mostramos a la audiencia los casos específicos en cada entidad, sino que vamos enriqueciendo la pieza montando o señalando la cantidad de casos por día, la cantidad de casos en función del sexo y la cantidad de casos en función a las personas que han fallecido. Y estos casos los vamos agregando, o estos datos, mejor dicho, los vamos agregando porque en la medida que compartimos estas piezas, las personas preguntan, ¿y dónde fue el caso del día de hoy? ¿Cuántas personas murieron y dónde murieron? Entonces, las piezas terminan evolucionando también con el tiempo en función de las necesidades de la audiencia. Y ven cómo, si vemos la lámina anterior, no señalamos dónde están los casos por día, pero en estas láminas siguientes sí vemos cómo se reportan. Entonces decimos en la lámina número 1, en la que está hacia la izquierda, los nuevos casos positivos se reportaron en Nueva Esparta. Pero en la última lámina ya decimos además cuántos casos se reportaron en el día. Es decir, hoy se reportaron 4 nuevos casos para que la audiencia, si no tuvo acceso a la cadena, si no la quiso escuchar, si está esperando que aparezca publicado en algún lugar, pues tenga la información precisa. Y luego se va desglosando en cuántos casos por estado aparecen. Si hay fallecidos, evidentemente también se marca. Y bueno, estas son unas piezas chéveres que se adaptan entonces a las preguntas que se hace la audiencia y que nosotros tenemos que tratar de responder mientras las estamos construyendo. ¿Ok? Y cuando las ideas son buenas, se multiplican. Y así, por ejemplo, efecto Cocuyo también utiliza el mapa luego que nosotros lo damos para hacerle llegar a su audiencia esta información. El Nacional también emplea la misma pieza, por supuesto con sus variantes, o Runrunes también hace lo mismo. Entonces, cuando una idea es buena, cuando vemos que puede tener un alcance significativo desde el punto de vista informativo, apoyado en lo que tiene que ver con las imágenes, pues por supuesto que es buenísimo que todos puedan utilizarla y masificar esa información. ¿Ok? Las piezas en general, ¿verdad? Son importantes básicamente porque desde el punto de vista del género de la infografía nos ayuda a contar las historias o a contar historias en general. Son piezas didácticas que nos enseñan cosas, ¿ok? Y que tienen un gran impacto visual y nos ofrecen información útil. Vean cómo este volante nos explica cómo lavarnos bien las manos o por qué el jabón, en este caso, ¿verdad? Es clave para evitar infectarnos del coronavirus. Tiene una ilustración y tiene una infografía que nos explica paso a paso cómo es la estructura del virus y cómo se puede romper si usamos el jabón. Y como les decía, son informaciones útiles, ¿verdad? Que
que tenemos que presentar a nuestras audiencias, porque mientras más acceso a esa información tenga y más visual pueda ser, tú puedes entonces entender lo que te estamos explicando y hacer, ¿verdad? Tú mismo lo que te estamos pidiendo, en este caso, de cómo lavarse las manos, cómo poderlo hacer o entender lo que estamos presentando a través de estas piezas visuales, ¿sí? Muy bien. Otra cosa importante es que a través del lenguaje visual podemos resumir mucho más los trabajos que entregamos en nuestras páginas. Vean este de PDVSA, ¿verdad? Que habla sobre, o sea, se hicieron 4 entregas sobre este trabajo, pero nosotros podemos captar a la audiencia a través de una pieza general que en este caso la hicimos para las historias de Instagram, en el que combinamos infografía, ¿verdad? Iconografía, citas y datos puntuales para llamar la atención de nuestra audiencia y luego invitarlos a consumir la información que tenemos en nuestra página web. Entonces, vean lo importante que es y lo práctico que es desde el punto de vista y lo funcional que puede ser usar adecuadamente las herramientas que tenemos, las plataformas en las que trabajamos y por supuesto, cómo el diseño es clave para hacer que entonces toda la información que queremos compartir llegue a nuestras audiencias. Muy bien. Hemos hablado y hablado, pero hasta ahora no hemos definido qué es una infografía, ¿cierto? Bueno, lo que en teoría intentamos hacer es tratar de señalar que una infografía es un género periodístico que intenta dar sentido, como dice acá, y revelar lo que hay detrás de una información de una manera rápida y de una forma mucho más legible. O sea, revelar y dar sentido. Esta tabla que estamos viendo en esta lámina ahorita está como, bueno, un poco compleja de ver. Hay que sentarse, como meditar bien la información que tenemos en esta pieza para poder entender luego lo que nos quieren decir. Ahora, si nos apoyamos en el recurso gráfico, podemos ver cómo, ¿verdad? Haciendo un gráfico de puntos, pues la composición mejora y se entiende mucho más fácil la información que estoy tratando de hacerle llegar a mi audiencia. Y eso es lo que hacemos en este caso diariamente con el reporte del coronavirus aquí en Venezuela. Tenemos una cantidad de casos por día, tenemos señalados los días arriba, tenemos indicado acá abajo el número de casos, pero esos números de casos desde el punto de vista visual lo vamos a reforzar a través de la proporción. En este caso, la proporción de puntos, que si son más grandes o si son más pequeños, pues evidentemente van a decirle a la audiencia que hay más o menos casos en un determinado día, y abajo tenemos la evolución de la cantidad de casos que se presentan hasta llegar a un total, ¿sí? En este caso presentamos la semana 1 y 2 y vemos como de 2 casos subimos a hasta 107 en esa semana, ¿ok? En todo caso, también es importante, como lo dice Alberto Cairo en su libro Infografía 2.0, ¿verdad? Este género periodístico usa herramientas del diseño, porque usamos no solo programas de diseño, sino que usamos tipografías, usamos colores, trabajamos con los principios básicos de la composición y el diseño periodístico, ¿verdad? Usa la cartografía, como ven aquí, en este caso un mapa de América, y una representación estadística y diagramática para poder presentar visualmente esos datos que queremos mostrarle a nuestras audiencias. Evidentemente, hay que hacer algunas leyendas para que la audiencia entienda lo que estamos presentando acá. Y intentamos que sea lo más dinámico y lo más didáctico posible para que no pensemos mucho
en la complejidad de la pieza, sino en la información que nos está dando, para hacerla un poco más bien ligera. ¿Okay? ¿Y cómo construimos una infografía? Bueno, la infografía, al igual que cuando estamos redactando una nota, si nosotros quisiéramos ser reporteros, busca tratar de mostrar en su trabajo el cómo, el cuándo, el dónde, el porqué de la noticia que se está presentando. Entonces, cuando construimos una infografía, nosotros, al igual que el reportero, tiene que tratar de plantearse, tratar de responderse las 5 WH. Pero adicional a eso, tiene que mostrar esas preguntas que tiene en la pieza que está haciendo. ¿Okay? Un reportero utiliza evidentemente las palabras y la forma en la que emplea cada una de ellas, pues puede ayudar a dibujar en la mente de nuestra audiencia lo que intenta comunicar. Pero nosotros tenemos que mostrarlo, apoyados, como les decía antes, en la imagen. Mientras construimos una infografía, tenemos que tener claro que esta pieza necesita un título grande, que me diga como lector qué es lo que estoy viendo, ¿ok? Adicionalmente, tiene que tener un sumario, es decir, tiene que tener como una presentación, un resumen de lo que en teoría está planteado en esa infografía que estoy haciéndole llegar a mi audiencia. En este caso, si es un trabajo importante, un trabajo periodístico que se clasifica como reportaje, debe responder a una hipótesis, ¿sí? Adicionalmente, la pieza tiene que tener un centro de impacto visual. Si trabajamos para una página web y estamos conscientes de que la información la vemos como en un río, que tenemos que ir bajando nuestro scroll para ir viendo la información, nuestro centro de impacto visual en nuestra pieza tiene que estar arriba. Es lo primero, o una de las primeras piezas, es lo primero que tenemos que ver dentro de nuestra pieza. Si estamos trabajando para un periódico, para una revista, si estamos entregando un volante, entonces el centro de impacto visual se ubica más hacia el medio de la composición, ¿verdad? O hacia una esquina donde sea más llamativa la estructura para que entonces la audiencia se vea de alguna manera interesada, atrapada por ese recurso que estamos generando o le estamos dando como el valor para que sea nuestro foco, ¿ok? Una infografía tiene que tener data y tiene que tener textos puntuales. Una data, una información que sea validada, es decir, que no es que yo decidí colocar cualquier información que está allí, yo tengo que ir a las fuentes, corroborar que esos números son los correctos. Tengo que jerarquizar una información para decir qué es lo que voy a colocar primero, qué es lo más importante, y luego qué informaciones secundarias tengo que ir colocando, ¿verdad? Tengo que ser congruente con la información que estoy dando a conocer en mi pieza. Tengo que comparar esos números que me están ofreciendo en esta data con algunos otros, ¿verdad? Y puede de alguna manera mostrar, bueno, no de alguna manera, debe mostrar clara y fácilmente el objetivo de la pieza que se está haciendo, ¿ok? Estos números, estas representaciones gráficas que estamos haciendo para que nuestro trabajo sea mucho más legible, sea mucho más llamativo para nuestras audiencias, tiene que tener textos cortitos, ¿verdad? Que acompañen cada uno de los ítems que estamos presentando. Porque bueno, si bien las imágenes pueden ayudarnos a entender el mundo, hay cosas que necesitan apuro de un texto para poder entenderlas mucho mejor. ¿Okay? Adicionalmente tenemos que tener imágenes que pueden ser ilustraciones, fotografías o iconos. ¿Okay? Y al final de la pieza, o al principio, ustedes pueden decidir en qué lugar ubicarlo. Hay que agregar las fuentes y los créditos. Las fuentes, esas personas que nos dan la información,
Y los créditos, pues evidentemente la persona que construye esta infografía. ¿Sí? Muy bien. Construimos la infografía en base a una información relevante del tema, pero ¿cómo llega esa información a nosotros y cómo luego la presentamos? Bueno, esas infografías pasan por un proceso, ¿sí? Nosotros recibimos una data que, como ven en esta pieza de Legos, imagínense, ustedes reciben todos esos, reciben una caja de Legos con un montón de piezas que tienen colores distintos y que nosotros tenemos que ordenar. En la medida que la vamos ordenando, pues vamos a tratar de jerarquizar la información y podemos entonces agrupar, ¿verdad? Cada uno de los datos que tenemos por bloques o sectores. Luego de que las hemos agrupado, entonces, y estamos conscientes de que, o estamos claros de que esa es la manera más ideal o la manera correcta de presentar la información, pues entonces hacemos llegar esta pieza a la audiencia, ¿ok? Vamos con un ejemplo importante. Nosotros hace algún tiempo en el Pitazo, que como les decía antes es el medio en el que yo trabajo, pues hicimos una infografía sobre la situación que había en el Guri con respecto a la generación de electricidad. ¿Ok? En este trabajo recibimos por correo una data que en teoría el reportero ha organizado y nos ha mandado a nosotros para que veamos cómo la presentamos. Partiendo de la hipótesis de que el Guri trabaja a media máquina por falta de mantenimiento. Básicamente, esa es la hipótesis. Trabaja a media máquina por falta de mantenimiento. Ahora, buscando en toda esta pieza, esta información que recibimos, ese dato lo conseguimos en un segundo nivel, ¿ok? Que es donde nos está mostrando entonces cuánta cantidad de energía se generaba en abril de 2016 y cuánta se generaba en septiembre de 2018. Entonces, leemos esa data, ¿verdad? Que recibimos, la ordenamos para jerarquizar la información que estamos recibiendo, planteando los datos o buscando que presentar de primero el dato más revelador y comenzamos a construir nuestra pieza para que nuestra audiencia comience a entender desde el punto de vista gráfico la información que estamos haciéndole llegar. Vean aquí que en los datos que recibimos dice que las unidades de fuera de servicio en el 2016 eran 5 y que en el 2018 eran 9. Algunos datos importantes. Bueno, que contábamos con 20 turbinas, o que el Guri cuenta con 20 turbinas, y 11 de esas 20 turbinas actualmente son las que están disponibles. Oye, vamos a tratar de representar esta idea desde el punto de vista gráfico para que nuestra audiencia la entienda. Construimos esta pieza y la mandamos a revisar. Cuando la revisamos nos damos cuenta de que podemos conseguir más detalles sobre esto de la distribución de las casas de máquinas. Y nos hacen llegar entonces una relación que dice que hay 2 casas de máquinas y que cada una de ellas tiene 10 turbinas. Vean entonces cómo cambia la presentación de la información, ¿verdad? Como vemos aquí en nuestro lado izquierdo, de unas simples turbinas a una representación gráfica de unas simples turbinas a una información mucho más detallada, mostrando las casas de máquina, las turbinas enumeradas y por supuesto la diferencia entre un año y otro. Lo otro es que si nos ponemos a evaluar en detalle, luego podemos conseguir información mucho más reveladora, como esta que está marcada en los cuadros rojos. Dice, se puede apreciar que en ambos periodos estas turbinas, ¿verdad?, estaban dañadas. Es decir, que no se han reparado, que en ese momento no se habían reparado, sino que se dañaron unas adicionales a las que ya estaban en un primer momento. Solo se reparó, si vemos en todo caso, la turbina número 10, que es la que tenemos aquí. El resto siguió dañada. Entonces vemos cómo presentamos una información y esa información evidentemente es mucho más fácil de entender por nuestra audiencia y de digerir por ellos. Vemos también cómo
cambian los datos, cuando se actualizan, cuando la información, como les decía antes, es corroborada, y cómo luego nuestra pieza general queda presentada para luego publicarla a nuestras audiencias. ¿Sí? Muy bien. ¿Y para qué además me sirve una infografía? Bueno, básicamente para mostrar cosas que van más allá de la noticia. Nos permite profundizar la información y crear diferentes niveles de lectura. Así podemos tener infografías de procesos que explican paso a paso, ¿verdad? Cómo hacemos algo. En este caso tenemos dos infografías que nos mostraban cómo en la época de intensa emigración de los venezolanos hacia el sur, por dónde podían salir, en esta de paso legal en las fronteras del sur, ¿verdad? Mostrábamos en este caso cuáles eran los puentes por los que salíamos, qué documentos necesitábamos tener para llegar a Colombia, y así también especificábamos cómo se movían las personas por las trochas. Pero luego en una segunda pieza, además de mostrar cómo migrábamos de Venezuela a Colombia, también mostrábamos por dónde los venezolanos se movían para llegar a Ecuador o a Perú, incluso hasta llegar a Chile. ¿Okay? Tenemos piezas infográficas que funcionan como organigramas. Tenemos piezas que funcionan para presentar más bien datos estadísticos, ¿verdad? Apoyados en gráficos de barra, gráficos de torta, gráficos de línea. Tenemos la posibilidad de presentar balances, ¿verdad? Y entonces, desde el punto de vista del lenguaje visual, reforzar las cosas que están bien o señalar las cosas que están mal, en este caso, cuáles son las ausencias, quiénes han ido más a clase y quiénes no, supónganse, ¿sí? Hacemos piezas comparativas o hacemos algo que se llama caja de hechos, que sirve para mostrar aspectos puntuales, enumerando en función de el tema que estamos presentando. Por ejemplo, así se realiza el despistaje domiciliario del coronavirus en Venezuela, y entonces, como vamos a explicar un paso a paso, pues lo vamos presentando en cada uno en cada piecita, en cada despiece, en cada unidad que está presente o que integra nuestra pieza. O cuando se acuerdan que el metro comenzó a utilizar nuevamente los tickets, en su primer momento dijeron que los tickets iban a ser amarillos, los tickets iban a dejar de ser amarillos para ser azules, cuánto costaban, nos presentaban las tarjetas. Entonces, bueno, esas piezas que uno puede no visualizarlas como para construir una infografía, pues sí pueden utilizarse para que las audiencias puedan entender más fácil una información. Cualquier tipo de información que usted quiera hacer visible o mostrarla a través de una pieza de infografía, puede hacerla siempre y cuando sepa dividirla por ítems y mostrar cada uno de esos ítems que quieres hacerle ver a tu audiencia. Y lo último es que, bueno, una infografía tiene una función formadora, permite que las personas pues entiendan mucho más fácil algunos procesos que tal vez no son tan rápidos de captar. Vean este de cómo se toma la muestra nasofaringea para la prueba rápida de COVID-19, o, por ejemplo, cuando hubo la reconversión monetaria, que no sabíamos cómo hacer el cambio de una cantidad que teníamos en el bolívar fuerte a este que es el nuevo bolívar, ¿no? Entonces estas piezas terminan siendo útiles para quienes las toman, porque les ayudan a entender más fácil la información que tienen en sus manos. O sea, no se vuelven un 8, sino que agarran esto y con esto resuelven, ¿sí? En fin, una buena infografía sintetiza la información, ver los hechos acompaña o sustituye el texto informativo,
Una infografía es fácil de recordar. Recordamos un 10% de lo que oímos, un 20% de lo que leemos y un 80% de lo que vemos. Nos ayuda a entender la información. Entendemos un 90% en texto, más imágenes, más que solo en texto, y una infografía es persuasiva. La gente tiende a creer más en aquello que ve que en lo que le cuenta. ¿Ok? ¿Y qué debo tener en cuenta para construirla? Bueno, que la infografía tiene un proceso de producción. Primero tenemos una idea. Esa idea tenemos que trabajarla muy bien. Habrá que investigar sobre ella para presentar luego para tener una data con la que trabajar. Esa información la hace el reportero o la busca el reportero, o a veces nosotros mismos como infógrafos podemos buscar información y comenzar a construirla. Pero cuando hablamos de cooperación, decimos que el reportero, el infógrafo, el editor, el que corrige, ¿verdad? Esa pieza, pues trabajan en conjunto para que las dudas y las incertidumbres que se puedan tener sobre si la pieza está en el camino correcto, pues termine saliendo a la luz como es, se comience a producir, ¿verdad? La corrijan y por supuesto luego la compartamos y tengamos respuestas positivas o no con respecto a esa pieza. En las infografías aplican las mismas reglas éticas que para cualquier otro proceso periodístico, ¿verdad? Es una reconstrucción visual, como dice Alberto Cairo nuevamente en su libro, que muestra solo lo que sabes. Ante la duda, no inventes. Quiere decir que no podemos colocar datos que no sabemos si de verdad son fidedignos. O sea, nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la fuente, verificar esas datas si es posible en otros espacios para corroborar que sea cierto, y en función de eso presentarla. Pero no podemos colocar unos datos que no sabemos. Por ejemplo, ayer en la presentación que se hizo de los casos de coronavirus en Venezuela, solo se vivieron los casos por estado, y todos los días van presentando la distribución de la cantidad de casos activos. Pero ayer no lo hicieron. Yo no puedo presentar en esa pieza unos datos que no tengo. Entonces debo obviar esos datos porque si no estoy mintiéndole a mis audiencias. ¿Sí? Entonces, recuerden, solo mostrar lo que sabemos, no inventar con la información, porque entonces estamos engañando a nuestras audiencias y nosotros como medios perdemos credibilidad. ¿Ok? Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Espero que esta masterclass les haya gustado y estoy aquí para responder sus preguntas. Recuerden, soy el doctor Antonio Ramos Hernández, este es mi correo y estas son las redes de El Pitazo. Por Twitter, por Instagram y por Periscope pueden conseguirnos a través de @elpitazotv. En nuestra página, en la web nos pueden conseguir a través de www.elpitazo.net, y si ingresan a Facebook o YouTube pueden hacerlo a través de El Pitazo. ¿Okay? Estoy por aquí. Si alguno tiene alguna pregunta o si quiere compartir hacer algún comentario. No tengan miedo. Pues bueno, parece que nadie tiene dudas, que todo quedó claro. Marian dice gracias. Bueno, espero que a todos les haya parecido interesante. Por aquí tenemos algunas preguntas. Dice, ¿en qué programas recomiendas hacer las infografías? Bueno,
Para hacer infografías, si eres muy ducho, si tienes muchas habilidades, puedes hacerlas en Illustrator, que es como ese programa de Adobe donde tienes más facilidad de moverte libremente con la construcción de piezas iconográficas y la más libertad para mover los textos. También puedes hacerlo en Photoshop, lo que pasa es que, bueno, cada uno con el programa que más se sienta cómodo, ¿no? También para los estudiantes podemos utilizar en estos momentos en los que hay tanta crisis, apoyados en el Internet, podemos usar Canvas, que tiene algunas plantillas y en función de esas plantillas podemos comenzar a construir la infografía que queramos. Y también hay una que se llama en inglés, creativo. También tenemos TeamLink, que es otra herramienta en internet que se puede utilizar para hacer este tipo de piezas informativas. ¿Alguna otra? ¿Cómo influye la teoría del color en las infografías, Marisol? Bueno, mira, la infografía, o el color, mejor dicho, tiene un valor que tenemos que evaluar cuando estamos construyendo piezas desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la utilidad para la pieza que estamos haciendo. Primero social porque evidentemente los textos en función del país en el que te encuentres pueden tener unos significados distintos a otras naciones. Por ejemplo, el color rojo en Venezuela, pues lo asociamos desde el punto de vista político con una tendencia a la que tal vez no todos somos partidarios, ¿sí? Distinto a otro país en el que tal vez el color rojo tú lo ves y no pasa nada. Desde el punto de vista emocional, pues verás cómo un color puede transmitir amor, odio, puede transmitir alegría o tristeza. Entonces, depende de la información que tú estés construyendo en tu pieza, pues el que estés dando a conocer en tu pieza, puedes utilizar unos colores que sean referentes para eso. Entonces, habrá que estudiar un poco sobre el color y sus significados para poder utilizarlos de la manera más ideal en la pieza que estás construyendo. ¿Sí? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí nuestra masterclass del día de hoy. Recuerden visitar las redes de la Universidad Católica Andrés Bello, las de cada una de sus escuelas y las de los centros de estudiantes para saber qué tipo de cursos, masterclass o informaciones adicionales pueden recibir durante estas semanas de formación. Ah, mira, alguien me está preguntando por aquí. ¿Cómo gestionan la producción de gráficos para la web? La escalabilidad para distintas pantallas. Bueno, cada una de las plataformas tiene, por supuesto, un formato particular. Nosotros buscamos el formato ideal, verificamos, por supuesto, en internet cuáles son los formatos ideales para cada una de las piezas y entonces, ¿qué pasa? Cuando construimos una pieza para la web que tiene unas medidas, luego tenemos que reajustarlas para ubicarlas en las historias de Instagram, si ese es el espacio donde consideramos que también se pueden compartir la información, o las adaptamos al formato de Twitter, que es un poco más ancho, pero menos alto, o las adaptamos para los feeds que necesitamos, que tienen unas medidas particulares para el Instagram o Facebook, por ejemplo. Bueno, ahora creo que sí. Me despido de ustedes. Un abrazo, espero que les haya gustado. Estamos a la orden. Recuerden mi correo. Y si quieren chequear los trabajos que hacemos en la cátedra de comunicación gráfica, pueden ingresar a nuestro Instagram
Comunicación Gráfica UCAP, y allí pueden ver los trabajos que hacemos en el aula. Bueno, feliz día, un abrazo para todos, hasta luego.